conocimiento de la realidad andaluza, qué acciones culturales, políticas y de todo tipo hay que emprender para que Andalucía recupere su identidad como pueblo, para que se sienta orgullosa de sí misma y puedan, trabajando todos los andaluces y andaluzas al unísono, alcanzar la prosperidad y sabiduría que por su rica historia y los recursos potenciales que tiene le corresponden. Ni más ni menos. Buenos días a todos y a todas, gracias por la invitación. Un saludo a Jaén Habitable, al Sindicato Andaluz de Trabajadores, al Instituto Almenara y a los compañeros del 112, a los que estoy viendo desde aquí, que están llevando a cabo una pelea ejemplar. Mira, mi formación andalucista es muy carente. Yo soy de formación marxista, feminista, ecologista ya más recientemente, sindicalista fundamentalmente, de raigambre más bien activista. Y es ahora, justo en estos momentos, y como consecuencia directa de haber sido elegida como diputada en el Parlamento de Andalucía, cuando tengo una preocupación expresa por formarme, por compartir diálogo y debate con compañeros y compañeras que me ayuden en este proceso, que nos ayuden en este proceso, porque entiendo que una fuerza política como Podemos, que de entrada, y tendré oportunidad de comentarlo en la segunda pregunta, tiene un nacimiento muy madrileño, muy centralista, muy diferente de lo que hubiéramos pensado que era generar una alternativa política que surgiera de los movimientos sociales como consecuencia de un proceso de coordinación de las luchas, de identificación de las mismas y de madurez para dar el salto a la generación de una alternativa. Ha sido completamente diferente, lo cual no lo hace ni mejor ni peor, sino la realidad ha sido esa. Se cambia, o de alguna manera estamos en un proceso, en cierto modo, de cierto cambio, que habrá que ver por qué derrotero discurre, como consecuencia de un proceso extraño para quienes somos o hemos sido activistas o militantes de fuerzas políticas de izquierda. En ese sentido, en Podemos Andalucía necesitamos el debate, la discusión, la formación con quienes llevan mucho tiempo en Andalucía guardándola verde y blanca y sacándola a la calle y dedicando tiempo a reflexionar acerca de una puesta en actualidad de las tareas de la autonomía, de las tareas de nuestra tierra. Porque además, incluso pensándome ante la posibilidad de ganar las elecciones en Andalucía y poder ostentar un gobierno, que es la responsabilidad que uno asume cuando se presenta a unas elecciones, pues tengo inquietudes serias, sudores fríos, preocupaciones cotidianas con la posibilidad de cambiar la realidad desde el gobierno, estando Andalucía en la situación de dependencia, sus desarrollos y carencia de autogobierno por la vía de los hechos, carente de soberanía en el sentido más material del término, como estamos, ¿no? Y por eso estos 4 años nos deben servir para elaborar eso que en Europa se llama el Plan B y que es, digamos, prever y reflexionar de forma concienzuda acerca de una alternativa al modelo europeo, y que es consecuencia directa de lo que hemos visto que ha pasado en Grecia y que es necesario atajar antes de que nos ocurra también a nosotros. En ese sentido necesito y vengo a estos actos con un ánimo que tiene que ver más con el aprendizaje que con poner sobre la mesa ideas nuevas o interesantes. Yo creo que la identidad es una forma de autoestima. Yo recuerdo cuando, siendo profesora de educación secundaria, yo lo contaba en Córdoba, tenía en Rota, en un instituto con especial población gitana, una de las alumnas, cuando yo le hablaba del pañuelo en las bodas, de que eso quizá pudiera replantearse dentro de la cultura gitana para sustituirlo por algún otro rito que sin hacer perder Claro, yo ahí dando lecciones, ¿no? Soy profesora de lengua, paya, en un instituto de gitanos, pues voy a decirle a los gitanos lo que hacen mal para que lo corrijan. Cuestionarse eso de forma crítica para intentar caminar y discurrir hacia ritos que sean más respetuosos con los derechos humanos, con la igualdad de género. Y ella me dijo una cosa que me dejó lista, ¿no? Una alumna de tercero de la ESO. Dice, maestra, si nosotros perdemos nuestras tradiciones, ya no somos nada. Somos solamente un colectivo de marginados, de excluidos, de muertos de hambre,
Pero mientras mantengamos nuestras tradiciones, mientras mantengamos nuestra identidad como pueblo gitano, tenemos autoestima. Y desde entonces siempre pienso que la identidad es una fórmula de autoestima y además es un proceso, ese proceso de autoestima y de identidad es necesario y condición sine qua non por los procesos históricos que hemos visto de cambio, de transformación, de desarrollo de los pueblos en cualquier proceso de desarrollo. Es decir, si nosotros necesitamos salir de esta situación de dependencia y su desarrollo, si necesitamos generar un proceso de desarrollo endógeno pendiente en nuestra tierra, no hecho, ni siquiera iniciado en los 36 años de autonomía por parte del gobierno monocolor del Partido Socialista, de forma consciente además, no había una planificación de nuestra economía para que de verdad se cumplieran los retos del 4D y del 28F, ni siquiera del estatuto. Tiene que ir parejo necesariamente a un proceso de creación de una identidad por parte de Andalucía o de recuerdo, rememoración, mantenimiento de esa identidad por parte del pueblo andaluz. Porque además otra de las cosas de las que estoy convencida desde que estoy en la institución es que ningún cambio operará desde la institución. Y os voy a poner, no es un eslogan que usamos mucho, sino con un ejemplo concreto. Nosotros presentamos hace 2 semanas la ley de emergencia habitacional y pobreza energética. Y esa misma ley, la misma, textualmente, adaptada a las competencias en Andalucía, se presentó en el Parlamento de Cataluña cuando en la legislación anterior, es decir, antes de que estuviera Podemos, con una derecha ampliamente representada en el Parlamento, y ningún grupo político fue capaz de votar en contra, ninguno. Pasó la tramitación y se aprobó una ley que plantea obligar a las entidades financieras y a los tenedores, a los grandes tenedores de vivienda, a poner su vivienda en alquiler social, una ley que obliga a las empresas eléctricas a pedir un informe a los servicios sociales antes de cortar la luz, y si está la persona en una situación de riesgo de exclusión, imposibilitarle realizar esos cortes de luz hasta que no haya una alternativa. Esa ley que nadie fue capaz de votar en contra en el Parlamento de Cataluña, con Albert Rivera además allí presente, nosotros no conseguimos ni siquiera pasarla a trámite en un Parlamento que objetivamente tiene más izquierda representada, donde ha irrumpido Podemos con 15 diputados y donde bueno, pues supuestamente se ha abierto ese proceso de cambio. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque en su momento la plataforma de afectados por la hipoteca tuvo la capacidad de generar tanta hegemonía entre la ciudadanía que era imposible para cualquier diputado explicar que había votado en contra de una ley de la paz. Y ahora no hay paz, hay Podemos en el Parlamento. Bueno, pues Podemos en el Parlamento puede menos que la paz en la calle. Esa es mi certeza hasta ahora. O conseguimos recuperar un proceso de removilización de la ciudadanía, y eso pasa por la identidad, por la autoestima, por la movilización, por la autoorganización de la gente, o no podremos. Se rompe la identidad en Andalucía por muchos motivos. El que me viene a mí más cerca es el de la educación. De alguna manera, la historia de Andalucía no se nos cuenta. Especialmente la historia de la Edad Media, esa historia en la que los reyes, doña Isabel y don Fernando, reconquistan España de la invasión extranjera, ¿no? La falacia más grande que ha borrado no solo la historia de Andalucía, sino la historia incluso de España, si nos ponemos rigurosos en términos históricos y geográficos. Se nos ha borrado esa identidad. También desde el punto de vista económico se nos ha borrado esa identidad con un modelo productivo fallido, dependiente de las grandes multinacionales que se llevaban subvenciones para deslocalizarse cuando eran más... eso es un ejemplo palpable, lo tenemos en Linares, cuando era pues más barato producir en otro lado, se llevaron las subvenciones y simplemente se fueron. Dependiente del subvencionismo también, que generaba y genera redes clientelares y corrupción como enfermedad endémica de la administración en Andalucía, relacionada con el modelo productivo, y el ladrillo y el paraíso del ladrillo, que desfiguraba nuestro patrimonio no solo cultural sino también ambiental y natural. Ese modelo fallido, porque además hoy por hoy muestra toda su vergüenza con la explosión de la burbuja inmobiliaria y la crisis, también ha contribuido a borrar nuestra identidad. Por tanto, hay que generar un modelo productivo propio endógeno, hay que sentarse a reflexionar sobre él, sobre ese plan B andaluz. Y por último, desde el punto de vista político, también se ha contribuido sistemáticamente a desfigurar esa identidad.
y en los últimos tiempos de la forma más flagrante posible, que es reescribiendo la historia, que es intentando convencernos el Partido Socialista de que los andaluces y las andaluzas salieron a la calle el 4 de diciembre para defender la unidad de España frente al separatismo catalán. Entonces ahí también necesitamos un esfuerzo por responder a cada argumento, porque el anticatalanismo es un recurso que suele ser bastante fácil, ¿no? Nosotros necesitamos recuperar la bandera de Andalucía que quite el hambre, como decía Carlos Cano, y eso pasa por pensar en una Andalucía diferente, con un modelo de desarrollo propio, por mirarnos a nosotros y nosotras mismas. Perdona que me he alargado un poco. Bueno, pues a continuación Isidoro Moreno.